pedirles que nos unamos en una sola causa: erradiquemos el hambre en las escuelas. El estudio que ha hecho la Contraloría, que ha visualizado lo que eran anécdotas que nos enterábamos en los medios de prensa, en las disputas políticas, la Contraloría le ha dado un contenido científico, una base científica, para hoy concluir que el programa de alimentación escolar es un fracaso en el Paraguay. El FONACIDE, a más de 10 años de su implementación, ha demostrado ser completamente ineficiente. Con hambre no se puede estudiar ni aprender, no hay forma. Hoy la cobertura es del 5%. 5% de los niños tienen acceso al almuerzo escolar durante el 100% del tiempo. Estamos construyendo esto sobre un mayor control con la creación del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, o el CONAE, como instancia que regulará los controles administrativos y operativos de rendición de cuentas y de la fiscalización, para evitar que los recursos sean dilapidados y de esta manera garantizar que los niños reciban el almuerzo escolar en tiempo y en forma, y de que los productos sean de buena calidad. Se crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, FONAE, que permitirá blindar dentro de una misma caja todos los recursos que financiarán el programa, y hace una redirección de todos los recursos del FONACIDE. Con esto, mis queridas amigas y amigos, ya no existe el FONACIDE. Lo que existe es el FONAE, el Fondo Nacional para la Alimentación Escolar. Para la zona metropolitana de Asunción, la gestión de las políticas, programas y proyectos será dirigida por el Ministerio de Desarrollo Social, y a nivel departamental, para ganar eficiencia y controles, por las gobernaciones, involucrando a su vez en la ejecución a las municipalidades, el MEC y a las organizaciones civiles. Hemos dejado claro desde el Poder Ejecutivo que estamos dispuestos a trabajar, que deseamos, que necesitamos trabajar en coordinación con ustedes. Este proyecto jamás va a ser posible sin el liderazgo de cada uno de ustedes en sus regiones. Creo en la descentralización, creo en el trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y locales. Muy bien, ¿por qué estamos con este fondo? ¿Por qué estamos con esto? Porque se habla muchísimo, se habló muchísimo de la plata invertida en lo que han sido desayunos, almuerzos escolares y lamentablemente muchísimos hechos de corrupción en torno a esto. Licitaciones que se amañaron, despilfarro de plata, alimentos en mal estado, en muchos casos poca participación del sector que es realmente el protagonista de esto, que es el sector de los estudiantes y sus familias, aunque también hay que decir que hubo proyectos exitosos, lugares puntuales donde el tema funcionó, pero los números en general hablaron de que no se llegó al objetivo y también que hubo demasiada corrupción. Pero el gobierno no apuntó a eso, el gobierno apunta a dar de nuevo las cartas, y vamos a hablar de eso, de la opinión que tienen actores de este tema, actores centrales de este tema, que estuvieron también hoy presentes en lo que fue el lanzamiento del gobierno. Ya vamos a hablar de eso en esta jornada. Y ya le damos la bienvenida entonces a nuestras invitadas de hoy. Que vivan las estudiantes en este caso, porque está Ailén Barreto con nosotros y también está Milena Jara. Ambas son coordinadoras ejecutivas, no sé si digo bien, sí, de FENAES, que es la Federación de Estudiantes de, ¿cómo es? Secundarios. Sí, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Así mismo. Gracias por acompañarnos antes que nada y bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Ustedes estuvieron hoy en el acto? Sí, así mismo. Me tocó estar presente en nombre del gremio hoy en el acto, un acto bastante largo, por así decirlo, ya que se inició relativamente tarde, en el cual ahí recién gran parte de la información de lo que consiste el proyecto estuvimos recibiendo ahí. Nosotros no teníamos ni siquiera el documento ante el proyecto de ley. Entendemos que, bueno, en ese momento fue cuando se lanzó, pero desde el momento en el cual recibimos ese documento empezamos a analizarnos. Para nosotros fue un completo no. ¿Ustedes no tenían información previa, solamente la invitación, Ailén? Solamente la invitación. A nosotros en ningún momento, ni desde la mesa técnica, ni en mesas aparte con la federación, no se nos hizo parte de este proceso de la elaboración del anteproyecto, ni tampoco se nos consultó qué opinábamos al respecto, más allá de que la FENADE siempre trabajó en el área de que la alimentación escolar y la merienda escolar puedan llegar a más estudiantes.
pero nosotros no teníamos ni la menor idea, solamente sabíamos lo que en la prensa se hablaba referente a la creación del FONAVE. ¿Cómo fue el acto hoy? ¿Fue largo, decías en un principio? Sí, así mismo, la verdad que el acto fue bastante largo. Ahí justamente se hace como el lanzamiento oficial, se nos explica un poquito en qué va a consistir el proyecto, a lo cual nosotros de manera inicial no nos parece que administre el Ministerio de Beneficencia Social. Creemos que con sus propios planes ya no está pudiendo, mucho menos con un plan tan amplio como lo es alimentación escolar, en el cual no tienen la más mínima experiencia. Antes de meternos en el nuevo proyecto, porque hemos hablado en otras ocasiones, para ustedes, ¿cuál es el resumen, si hay que decir, la experiencia del desayuno? Porque destacaban algunas cosas, por ejemplo, que se democratizaba a la hora de comer, que se compartía, se destacaban algunos valores, pero en general, si tienen ustedes que decirnos cuál es su experiencia, cuál es su conclusión con lo que fue en su paso por el sistema educativo, el almuerzo, la merienda escolar. ¿Qué dirían? ¿Cómo describirían esto? FENAES más que nada son los estudiantes, y según los que nos cuentan nuestros asociados es que hay algunas escuelas, colegios donde le llega en pésimo estado la comida, es totalmente incomible. Y ¿qué nos asegura que este proyecto será diferente? No nos garantizan la calidad de la comida, realmente no nos dan una mejor información sobre este anteproyecto. Y en general, ¿se tiene un concepto de que es algo bueno o que es algo problemático? ¿Qué carga tiene sobre la idea, digamos, de los estudiantes lo que es el desayuno o el almuerzo escolar? Y en realidad es algo bueno si te pones a pensar el impacto que genera. Ahora algo totalmente distinto es la manera en la cual llega, o si llega para todos, la cantidad, la calidad, y si llega también todos los días, o sea, la frecuencia. Porque de por ahí con lo que más se suele cumplir es con el tema de la merienda escolar, no así de la alimentación escolar, que ya es otra historia que año tras año suele ser un problema mayor que a comparación de la merienda. A veces nosotros leemos los datos estadísticos y parece una cosa fría, ¿verdad? Cuando se habla de niños o jóvenes en situación de hambre directamente. Pero después escuchamos testimonios de usted o de los docentes que cuentan cómo es eso, realmente compañeros, alumnos, alumnas que realmente van con el estómago vacío a enfrentarse a una realidad para mucha gente cotidiana, ¿verdad? Que se da en las escuelas y los colegios. Para destacar nomás, porque hoy comenzó el presidente hablando de la importancia, y creo que ese no es el punto, ¿verdad? Creo que todo el mundo coincide en que hace falta, que hay que seguir con este proyecto, porque es muy importante para mucha gente poder comer a veces solamente lo que comen en el colegio realmente. Sí, totalmente, es súper importante, y tanto nosotros como gremio coincidimos en eso. En más de una ocasión, como mencioné anteriormente, la FENAES apuntaba a que la alimentación escolar pueda llegar a más estudiantes. Una de las reivindicaciones históricas de siempre la FENAES fue la duplicación del presupuesto para alimentación escolar, porque entendemos que también de ahí a lograr la universalización hay un proceso largo donde se tienen que ver distintas fuentes de financiamiento y no venir a sacar de donde ya se están utilizando otros recursos que también son importantes. Ahí nos metemos en el tema de hoy, digamos, porque ahora a partir de ahora cambia y todo lo que son estos fondos se van a utilizar exclusivamente para la alimentación. Sí. ¿Por qué ustedes ven con malos ojos esto? ¿Por el tema de financiamiento de otros proyectos o por qué más? Principalmente porque creemos que esos fondos, por ejemplo, el Fondo para la Salud, el Fondo de la Excelencia para la Educación, el FEI, y también infraestructura, porque FONACIE no es solamente alimentación escolar, o sea, lo que va más que nada destinado a lo que es los colegios es un 50% de infraestructura del total de los fondos, y después va también el tema de alimentación escolar. Y hay que tendríamos un problema de infraestructura. Sí, además que el Ministerio de Educación y Ciencias no cuenta con un presupuesto propio y depende básicamente de otras fuentes de financiación, como de repente suele ser el FEI, alguna cooperación o algún préstamo que suele hacer, porque no dispone de fondos propios. O sea que si sacamos lo que es el FONACIDE referente a infraestructura, los colegios van a seguir estando en mucho peor estado a comparación de lo que están ahora, que de por sí hay más de 2.000 instituciones educativas que necesitan algún tipo de reparación,
Y eso para nosotros es sumamente preocupante, porque uno no puede venir a hablar de universalizar un proyecto de ley cuando a costa de eso se va a estar sacando otros derechos de los estudiantes y también se va a estar afectando a otros sectores, porque afecta también el tema del arancel cero, el tema de la salud, que por algo esos fondos se están destinando ahí, porque se necesitan. La investigación incluso también. Claro. ¿Ustedes de qué zona vienen? ¿O su experiencia personal, dónde fue, en qué zona del país? Nosotros, al menos como FENADES, el año pasado hicimos varias visitas en el interior del país. En Concepción, estuvimos por Guairá, Alto Paraná, Itapúa, y en muchos colegios no llegaba la alimentación escolar, muchos de ellos no llegaba y ni siquiera a veces sabían cuál era el proceso para poder solicitar, porque no es que tampoco se difunda mucho y también hay una cuestión ahí de limitación de recursos o malversación de los fondos, que sí coincidimos en ciertas cosas que mencionaba el presidente, de que hay una mala utilización de los recursos, pero no creemos que la forma es descentralizar, como él le dice, centralizar todo en un solo lugar, porque a nosotros nadie nos garantiza la correcta ejecución de esos fondos, porque se limita mucho el control al CONAE, y nosotros no tenemos participación ahí, no creo la verdad que nos den. Entonces, no está mencionado el sector educativo. De estudiantes. No estamos mencionados, solamente está Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta OPASI, también se pregunta por qué OPASI, pero no están los estudiantes. No, nosotros no, al menos de momento nosotros no dijeron absolutamente nada, como te comentaba mi compañera y yo, es algo muy reciente, o sea, nosotros hoy recién pudimos ¿Y leer. no hablaron con el ministro Ramírez de eso, de pedir participación directa en el proyecto? Realmente hoy poco y nada, nos cruzamos con él y sí le pedí que pueda estar presente en la reunión que tenemos programada para febrero, que empezamos con la mesa técnica, ya que en las últimas reuniones él no estuvo presente. Entonces queremos poder retomar ahí, tenemos también algunos proyectos en torno a eso y queremos que no se tome a las apuradas este proyecto de ley, porque como pasó con el... Que se discuta, porque la otra vez aprobaron un proyecto de superintendencia en 11 minutos, esperemos que esto no sea tampoco así. Claro, que sea con amplio debate. Quiero seguir charlando, les agradezco muchísimo, Grande, la claridad de concepto que tienen es súper agradable, a veces... ustedes desbaratan un poco el discurso que tenemos sobre la educación, porque vemos que son personas que realmente manejan también el tema, que es muy, muy interesante escuchar lo que dicen. Pero también queremos escuchar al ministro, justamente hoy lo que decía hoy Luis Fernando Ramírez en el acto donde se presentaba este proyecto. No hay un criterio de sacar a nadie, al contrario, lo que hay un criterio es de optimización de la gestión. Hay un informe muy importante, fuerte de la Contraloría de la República que señala que hay manejos en donde en algunos lugares, municipios, gobernaciones, se tienen 10 años de manejos muy poco efectivos o eficaces y entonces se le quiere dar mayor efectividad a ciertas zonas donde se tiene el mayor porcentaje de población, como el caso de Central, ¿verdad? 35%, 40% de todo el espectro de lo que es la educación está en esta zona y lo que se quiere es darle a esa zona un cuidado y una particularidad funcionar, sobre todo eficaz y efectivamente, ¿verdad? Creemos que si a esa zona llegamos con mucha eficacia, vamos a tener buenos resultados. Todas las gobernaciones van a tener exactamente la misma acción, ¿verdad? Entonces, no hay diferencias con gobernaciones ni con municipios. Es el Consejo el que va a determinar la calidad de la gestión y el estándar que queremos que cada gobernación tenga. Ahora, el Ministerio de Desarrollo, ¿dónde entra a jugar aquí, ministro? Y el Ministerio de Desarrollo es, como dijo el presidente, el encargado de todas las políticas sociales, las políticas de trabajo para erradicar la pobreza. Entonces estamos trabajando desde hace tiempo para fortalecernos y desarrollar el programa de alimentación escolar. Es uno de los que más contribuye con la erradicación de la pobreza y la extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, fíjense que la extrema pobreza, el indicador es la ausencia de comida. El chico que va a la escuela y tiene ese plato de comida ya tiene esa posibilidad de salir de una zona de extrema pobreza. 250 millones de dólares es lo que hace falta para cubrir 180 días 100%, ¿verdad? Hay que llegar a 250 millones, ya sea a través del FONACYT o a través de otros recursos que podamos gestionar, ¿verdad? Bueno, ahí estaba el ministro de Educación. ¿Qué les deja de todo lo que se dijo, aparte de lo que dijo Santiago Peña, el presidente? ¿Qué les deja lo que decía el ministro de Educación, por ejemplo? Y al menos él hizo un gran énfasis en el tema de cómo afecta una mala alimentación del niño, niña, adolescente en lo que respecta a su desarrollo educativo y en los demás ámbitos de la vida, cosa que coincidimos totalmente y hay que empezar a trabajar con mayor seriedad en lo que respecta a alimentación y merienda escolar.
hay que ver la forma que llegue para todos, pero buscar otras fuentes de financiación. O sea, nosotros directamente rechazamos la propuesta que hay ahora. Nos parece bien llegar a universalizar ese proyecto de ley, que nos parece genial, es algo que totalmente vamos a apoyar, pero no sacando dinero de otros lugares como se Y que se necesita. concentre en una sola oficina, al menos una parte, y que se le saque protagonismo, podríamos decir. ¿Qué opinan de esa Claro, parte? en lugar de eliminar fondos, se podrían buscar otras alternativas que no toquen los sistemas críticos que tenemos. Bien, vamos a seguir hablando de esto, pero queríamos compartir justamente algunos números también que hablan de la situación que se da a nivel educativo, y hablamos de este proyecto de ley que crea este Fondo Nacional para la Alimentación Escolar. Si esto progresa, se va a hablar de FONAE de aquí en adelante. En el 2022, el 24.7% de la población vivía en hogares cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al costo de una canasta básica. Esto explica y justifica por qué tenemos que estar pensando en estos proyectos de alimentación en las escuelas. Del total de esta población, la mayoría son niños y niñas de entre 0 y 14 años. Ese es un poco el dato también de lo que significa el hambre para las personas en edad escolar. 1.3 millones de estudiantes del sector oficial y privado subvencionado son potenciales beneficiarios de la alimentación escolar. Ese es el universo más o menos de gente y de este proyecto. O sea, estos son los números que nos obligan a hablar de esto como algo tan necesario como el contenido, digamos, porque todavía no estamos hablando de la mejora del sistema educativo en cuanto a contenido. Estamos todavía en la base nosotros. Así es, ¿verdad? Claro. En la alimentación todavía. Sí, de hecho que entendemos, y para nosotros también como gremio es un tema prioritario a tratar y trabajar con nuestros estudiantes, pero hay que también entender que hay otros temas en pleno inicio de clases, como billetaje estudiantil, que tenemos más de 20.000 tarjetas todavía varadas que las empresas no nos están entregando. Tenemos el tema de infraestructura, el tema de mobiliarios. Hoy me decía eso también cuando hablamos antes. O sea, todavía hay chicos que no pueden pagar con el boleto estudiantil. Sí, en Capital y Central sí. Es una vergüenza. Una verdadera vergüenza. El Viceministerio de Transporte se la pasa hablando mal y pronto tirando la pelota al Ministerio de Educación cuando no es su área. O sea, el MEC no tiene jurisdicción en el tema de transporte público y en realidad el ente rector es el BMT, pero el BMT realmente con el anterior viceministro y con el actual poco y nada hicieron. O sea, ahora dependen ustedes del Viceministerio del Transporte para poder tener ese derecho en realidad. Sí, dependemos netamente de la gestión de ellos. Nosotros ya hicimos propuestas, analizamos varias aristas, realmente ya agotamos todas las instancias y estamos viendo qué medidas de fuerza tomar ante la inacción de nuestras autoridades. ¿Cuántos chicos tendrían que tener, cuántos alumnos tendrían que tener el carnet para viajar con medio pasaje? Al menos con las solicitudes ahora superan las 20.000. Eran 28.000 hasta finales del año pasado. Debido a la presión que ejercimos, conseguimos liberar 6.300 tarjetas de las 28.000, o sea, no llegan ni siquiera al 50%. ¿Y cuántas faltan de entregar ahora, digamos? Perdón. Y realmente más de 20.000 tendría que pedir los autos utilizados porque por más de que no se entreguen, los chicos siguen pidiendo. O sea, es algo que va subiendo cada día. Y los empresarios del transporte golpean un poquito en la mesa y le pagan de vuelta el subsidio y ellos no cumplen. Y sí, realmente, según a nosotros nos comentan, el contrato que tienen por la emisión de las tarjetas no contempla ningún tipo de sanción para ellos. O sea, ellos básicamente tienen un plazo de 1 o 2 meses una vez que les llega la solicitud para imprimir, pero si no cumplen es como que, bueno, nadie les sanciona, nadie les dice nada. Vamos a seguir hablando del tema de hoy, por supuesto, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta más de esta charla queremos saber un poco más por qué están en contra de este proyecto, cómo se están organizando y hablar un poco también de la cuestión de fondo. ¿Cómo reacciona el país cuando hay estos números de los exámenes como PISA, por ejemplo, y cómo se piensa en mejorar la educación? Con 19 minutos, seguimos en Puntos de Vista. Gracias, chicas, por acompañarnos esta noche. Se viene un año duro por lo visto, ¿eh? Sí. Porque tenemos el tema del billetaje, ¿verdad? O del pasaje, mejor dicho. Boleto estudiantil. Boleto estudiantil, el eterno boleto estudiantil. Vamos a tener una charla muy interesante sobre este tema que se está dando. ¿Algún aspecto que les parece interesante de esto positivo? ¿La justificación puede ser? Y realmente lo que nos parece interesante es que se quiera llegar a alcanzar a todos los estudiantes, pero hay que ver también en la cuestión de la calidad, porque a veces se licitan a empresas que
llegan a tener ciertas denuncias, entonces como que el mismo círculo vicioso otra vez, y por más de que haya el dinero, los estudiantes no te van a comer una comida que no está ni siquiera apta para hacerlo. Mejoró en algo en algunos lugares, pero no en todos, ¿verdad? No en todos, la verdad que en algunos lugares sigue siendo incomible y se sigue desperdiciando mucho, y es un dinero que ya se está pagando por una comida totalmente pésima. Recuerdo que en algún momento también hablaban ustedes de eso, ¿verdad? Decir que la gente que se compromete a almorzar tiene que ir a almorzar, ¿verdad? Sí, de hecho que hicimos una propuesta o un plan de mejoramiento de lo que era la alimentación escolar, porque el Ministerio tiene su dirección de alimentación escolar, entonces trabajamos con ellos, que realmente queremos que este año se pueda poner en marcha, y seguimos trabajando nosotros, al menos en nuestra área, siempre teniendo muy presente lo que nos dicen nuestros estudiantes, que para nosotros es, digamos, la palabra mayor. Claro. Y vamos a compartir algunos datos más con la gente también, con nuestra teleaudiencia y entre nosotros también, para comentar un poquitito de esto. El monto total de los recursos previstos para la compra de alimentos o kit de víveres, hablemos de ese número para encontrarnos con esto, las donaciones, legados u otras liberalidades, así como las demás fuentes de financiamiento debidamente autorizadas y aprobadas. Continúa diciendo, dichos recursos serán depositados en una cuenta especialmente habilitada para el FONAE y no podrán ser disminuidos, reprogramados, ni se podrán establecer topes de presupuesto en su plan financiero, parte de lo que dice también esta nueva norma. Esto asegura un poco la utilización del total de los recursos, pero ahí surge la otra pregunta: ¿qué pasa con los otros proyectos? ¿De dónde sale la plata? Sí, totalmente, es lo que no se previó, por lo que nos estamos dando cuenta, porque hasta ahora no nos están hablando de qué manera se van a volver a cubrir esos fondos que van a quedar sin financiación. O sea, nosotros creemos, al menos, y como el presidente, como economista que es, tiene que saber que no puede sacar dinero de un área tan importante para destinar a otros sin reponer tan siquiera los fondos los cuales va a estar sacando. Uy, sí. Ya estamos a poquito de comenzar el año lectivo otra vez y queda una incertidumbre sobre cómo se van a financiar, por ejemplo, las infraestructuras de los colegios, y deja con limitaciones otra vez al Ministerio de Educación. Está vinculada a la infraestructura, por ejemplo, con la calidad de los almuerzos o desayunos. O sea, en las escuelas donde ya está mal la infraestructura, también suele ser que no llega de la mejor manera. Ahora es como un todo que golpea en particular a algunos departamentos y a algunas ciudades en especial, ¿verdad? Es como zonas donde hay doble castigo, digamos, ahí en general. Ojalá que se pueda mejorar con esto, ¿verdad? Pero hay que discutirlo, como decían ustedes. Sí, totalmente. Es como un círculo vicioso. O sea, si vos tenés un lugar insalubre como comedor, la comida tampoco no es que va a estar, digamos, en óptimas condiciones, porque mismo afecta. Hay algunos comedores, por así decirlo, en los colegios que pueden tener donde está lleno de humedad, o hay problemas de fisuras, cae tierra al techo, o sea, realmente son muchas cuestiones a las cuales a los estudiantes les hace decir, bueno, yo no quiero comer este plato de comida, porque nosotros el año pasado realizábamos como una contraloría referente a alimentación escolar después de que 33 municipios no hayan rendido cuentas, y nos topamos con que habían chicos que se enfermaron a raíz de consumir los alimentos, que directamente a raíz de ese miedo que les generaba probar la comida que les pueda enfermar, directamente ya no volvían a consumir. Entonces ahí generaba ese problema de desperdicio del alimento, pero era por problemas que no radican en la responsabilidad del estudiante, sino a los municipios, a las gobernaciones o al Ministerio de Educación y Ciencias, que se encarga de administrar en capital. Que muchos que estamos hablando de esto y que lástima que todavía no tengamos optimizado el tema, porque tenemos tantos desafíos. Uno lee los resultados de PISA y dice, tanto hay que hablar de contenido, dónde vamos a mejorar, dónde vamos a apretar, pero lastimosamente el gran esfuerzo está todavía en este primer escalón, parece, ¿verdad? Sí, la verdad que se ve muy limitado a esta área. Nosotros tenemos muchísimos temas para abordar y que esperemos que por parte de las autoridades se dé el diálogo para no ir a otras instancias, porque tenemos tema de malla curricular que está totalmente desfasado, o sea... ¿Tecnología? Tecnología también es algo que siempre nosotros venimos pidiendo, e incluso hoy día el estudiante tiene casi un nivel de exigencia del 80%, pero eso no se compara a la información, a la calidad de las clases que se les da también. O sea, hay que equiparar también, bueno, vos les vas a exigir un 80% a tu estudiante, pero dale las herramientas, las condiciones mínimas necesarias, así como también un correcto contenido, la forma de enseñanza también. No es siempre culpa del docente, sino mismo de la parte pedagógica que sale desde el MEC, de cómo se va a desarrollar ciertos temas. O sea, y hay materias que están hoy día en casi de relleno, y
que en temas, por ejemplo, donde se debería hablar o profundizar más ciertas cosas, se sacan, se meten, o sea, en realidad no siempre es como que se aprovecha todo. El año pasado teníamos los libros que muchos colegios ni siquiera se utilizaron. Este año nos mencionaron que va a haber un libro para cada nivel educativo, cosa que aplaudimos totalmente y nos parece súper bien, pero que hay que avanzar un poquito más también. O sea, hoy no es solamente todo leer y escribir, no es más memorizarse todo, porque eso no hace que el estudiante esté aprendiendo, sino más bien es memorizarse algo que el día de mañana se va a terminar olvidando porque no está profundizando el por qué, el para qué, ese pensamiento crítico que tanto se necesita y que en realidad nosotros creemos que no conviene fomentar con los estudiantes, porque ahí salen ciertos cuestionamientos del por qué se está haciendo esto, para qué, con qué finalidad. Y de hecho que en la FENADES siempre tuvimos tristemente casos de persecución de docentes, directivos, mismas autoridades, por el hecho de nosotros llegar a los colegios y hablar de eso. ¿Les choca cuando se habla de estos casos de nepotismo, de gente acomodada, gente sin formación? ¿Sienten que el futuro está comprometido, que el futuro no, a lo mejor no es para ustedes, el futuro de beneficios, si no tienen algún tipo de enganche, digamos, con el sector político? Sí, totalmente. O sea, nosotros muchas veces desde nuestros colegios nos vemos limitados a qué decir, qué no decir, porque te tocan el proceso, te tocan planillas, cosa que tristemente me tocó pasar, y es como que muchos estudiantes se les genera ese miedo de yo no me voy a meter, yo no quiero problemas, total, todo va a cambiar, y se fomenta mucho ese conformismo a decir, bueno, las cosas están como están, no voy a poder hacer nada. Y es muy triste, porque nosotros como estudiantes nos costó mucho lograr por lo menos el tema de billetaje estudiantil, o sea, el boleto estudiantil fue una conquista de la FENADES, tema de los kits de alimentos que se entregaron en la pandemia. O sea, la FENADES tiene muchísimas reivindicaciones que fuimos consiguiendo a lo largo del tiempo, pero que de repente vienen y quieren arrebatarnos ciertas cuestiones. Entonces es muy triste cómo se limita también el tema de la militancia estudiantil, porque no conviene. Nosotros creemos que justamente no conviene preparar a los estudiantes, y creemos que siempre ese mismo círculo vicioso de vamos a dar hasta cierto punto por la educación para que se queden hasta cierto nivel nada más y no puedan esperar algo más, porque si los estudiantes se despiertan, se levantan, muchas cosas van a poder cambiar. Confiamos que ustedes van a cambiar, realmente confiamos, y cuando les escuchamos hablar estamos seguros que va a ser así. Gracias por venir, Elena Aguilera, muchas gracias, muy amable. Saludos a toda la gente de FENADES. Movilización por ahora no. Y de hecho que ahora estamos analizando con OPAMA tema de billetaje, y tenemos varias medidas ya de fuerza, porque ya esperamos más de un año y ya no vamos más a ir a calentar haciendo, como decimos en ciertas reuniones, para la foto. Nada. ¿Cuál puede ser la medida de fuerza? Y de momento movilización, no queremos hablar todavía de tomas del colegio, le dejamos eso en cargo del Ministerio de Transporte para ver cómo soluciona el tema de las tarjetas. Sí, muchas gracias. En nuestra ocasión, muy amable y gracias por venir. Gracias. Nosotros seguimos viendo y escuchando repercusiones sobre esto. Y vamos a escuchar justamente del sector político, del sector parlamentario. Raúl Benítez es, por un lado, crítico, hablando y diciendo cómo se van a solventar otros proyectos. Y quien defiende esto es el senador Basilio Núñez. Escuchemos las dos versiones. Si es que realmente existe dudas sobre los manejos que tuvo la gobernación del departamento central, yo creo que Santiago Peña le podría preguntar a uno de su casa, que es Hugo Javier, que fue el último gobernador central, ¿verdad? Por otro lado, para mí esto más que nada es un intento de hacerse con el negocio y poder darle los recursos para que lo maneje un leal alcartismo históricamente como es Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social. Entonces, para mí esto es revanchismo y el intento de hacerse el negocio y darle a un leal alcartismo que encima es tesorero de la ANR. O sea, que eso no es una cuestión, o sea, que es literalmente el tesorero del Partido Colorado. Se va a hacer con la merienda de los chicos del departamento central. Entonces, no me parece un mensaje que hable de la descentralización, no me parece un mensaje sincero al presidente con los niños, sino que una demostración más de ese copamiento que está llevando desde que empezó este gobierno. Este proyecto inicia cuando ellos hablan de un proyecto de descentralizar todos los recursos de todas las gobernaciones, pero le saltaron todos los de sus gobernadores, a todos los de sus claques, a decirle que no le iban a tocar el dinero de sus municipios ni de sus gobernaciones. Entonces, ¿qué hace después el presidente? Como no tuvo los pantalones con sus gobernadores, le toca el presupuesto a uno de los pocos gobiernos que está a cargo, una de las pocas gobernaciones que está a cargo de alguien que no es de su signo político, como es el departamento central. En Central tenemos prácticamente 5 administraciones liberales, una colorada, y yo tengo, si ya vamos a hablar de malversación o robo, más de 150.000 millones malversados en almuerzo escolar. Pero eso no está delante de Hugo Javier. No, acá en Central no.
gobiernos liberales. Estamos hablando del periodo hasta antes de Lanzoni. Entonces es un mal endémico acá en el área metropolitana. Lo que queremos es que no se robe más el almuerzo, que no haya más legisladores o legisladoras que tienen 30 millones o 40 millones de dólares que facturan en 10 años y que ahora se plaguean precisamente porque son los que lloran, no lloran los niños, lloran los proveedores. Voy a hablar con los colegas para que se apruebe el proyecto del Ejecutivo. Pero no van a plantear incluir a más gobernaciones. ¿Cómo se va a incluir más gobernaciones si ya están 15 que van a administrar su presupuesto? Y 2 departamentos más Asunción, área metropolitana, Ministerio de Desarrollo Social. Revanchismo político es, pero contra los 10 años de corrupción que se tuvo acá en el Paraguay y donde en vez de alimentar a los niños, alimentar. Muy bien, seguimos informando nosotros en esta jornada, un día clave para hablar de recursos y de dónde viene la plata, de dónde sale toda la plata, y gran parte sale lo que nos corresponde, de parte de lo que nos corresponde realmente por lo que generamos en Itaipú como país. Y vamos a hablar de esto y lo que tiene que ver con las relaciones que hay con el Brasil y lo que en un momento se dijo que era una situación tirante y complicada con el gobierno brasileño en cuanto a las negociaciones con respecto al tema Itaipú, tema precio de energía y otras cuestiones que hacen justamente a la binacional. Así que vamos a hablar de eso en este momento para referirnos un poquitito también a esta cuestión. ¿Qué pasa con el anexo C? Que se tiene que estudiar, que se tiene que tratar y que Brasil negó ciertos impases. En el ambiente cercano al presidente Lula supuestamente había disconformidad, pero desde Brasil negaron el malestar del presidente Lula y descartaron esta amenaza de romper acuerdos en torno a la renegociación del precio de energía de Itaipú. El ministro de Minas y Energías de Brasil, Alexandre Silveira, desmintió que el presidente Lula da Silva haya amenazado con romper el acuerdo con Paraguay en lo que respecta a la renegociación de la tarifa de Itaipú. Sostuvo que actualmente están analizando para fijar fecha para la próxima reunión y sostuvo que cuando se trata de negociación siempre hay estrés de por medio. Por su parte, el canciller Rubén Ramírez, canciller de nuestro país, también desmintió el malestar por parte de Brasil y sostuvo que las negociaciones giraban en torno a 3 ejes: tarifa, anexo C y plan operativo. Numa negociação diplomática, o Paraguai, o modelo de gestão compartilhada de Itaipu é um modelo de sucesso. Sempre houve, quando como são as datas de revisão dos anexos, são diferentes. O Paraguai é um país menor, um país que Itaipu tem uma função mais executiva, de logística e de investimentos em infraestrutura no Paraguay más do que no Brasil. Sí, nosotros hablamos sobre todo. Ustedes recuerden que la semana pasada estuvimos con el canciller Mauro Vieira aquí en Asunción, hemos hablado sobre la agenda, sobre la posibilidad de reunirnos, nosotros hicimos propuestas de fechas y lo que me señalan es que en esta semana tendríamos la oportunidad de definir la fecha de reunión que nos permita avanzar en las negociaciones. ¿Se desmiente totalmente esa situación, canciller? Desmentimos totalmente. ¿Qué significa Venezuela, un fondo de desarrollo? ¿Significa crear un fondo fiduciario o a qué se refiere con eso? Nosotros estamos justamente discutiendo 3 aspectos de la agenda. Después vamos a ver las otras cuestiones. El primer aspecto está relacionado, como señalaba recién, a la tarifa. Un segundo aspecto no menor es la negociación sobre el anexo C, cuáles van a ser las variables que van a componer lo que se refiere a la tarifa, lo que se refiere a la política comercial de la entidad binacional. Y el tercer aspecto es el plan operativo. Cambiamos de tema para meternos más en cuestiones internas, políticas internas, y esto que tiene que ver con la Fiscalía. Atención con esta investigación que se abre contra José Luis Torales. La fiscal adjunta anticorrupción, Soledad Machuca, dispuso la apertura de una investigación penal al expresidente interino del Partido Encuentro Nacional, funcionario de la Contraloría y comisionado al Congreso, José Luis Torales, por cobro indebido de honorarios. Pidió al fiscal general
la conformación de un equipo de trabajo. Y pese a que tenemos una ley ya contra el nepotismo, quedó evidenciado que no hay mucha voluntad de que se cumpla lo que dice el cuerpo legal. Y ahora, desde el Congreso, sin que hayan cambiado realmente las voluntades, anunciaron que a la vuelta del receso parlamentario muchos temas centrales se van a debatir en pleno, entre los cuales se encuentra la ley del servicio civil, así como el planteamiento de modificaciones a la ley de nepotismo ya existente. Esto con respecto a los casos de nepotismo que han sido expuestos en las últimas semanas e involucran a parlamentarios de diferentes partidos. El proyecto de modificaciones a la ley de nepotismo dice que mediante las leyes vigentes que prohíben el nepotismo en la función pública y su modificatoria, se configura como un caso de nepotismo cuando una persona facultada para nombrar o contratar en cargos públicos realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública. Seguimos informando nosotros para hablar de un tema que tiene que ver con IPS. Atención con esta cuestión, tiene que ver con nombramientos, con irregularidades, y ya ampliamos porque detuvieron a otro funcionario de IPS involucrado en venta de cargos. Hasta el momento 7 personas se encuentran imputadas en el caso. La Fiscalía ordenó la captura de 10 personas este fin de semana. José Genaro Santa Cruz Fruto, funcionario del IPS, fue detenido luego de llegar, atiendan bien el caso, él fue a la comisaría tercera de Luque para realizar una denuncia porque le habían robado o había extraviado su celular. Le tomaron los datos y saltó que tenía una orden de captura. Es por el caso IPS. Mediante varios elementos colectados, refieren que los funcionarios que ofrecían cargos dentro de IPS habrían enrolado al menos, escuchen bien, a unas 3.000 personas. La fiscal Sofía Galeano sostuvo que en el marco de esta investigación cuentan con un enorme caudal probatorio, entre los cuales se destacan 5 relojes biométricos incautados durante los procedimientos. Estos dispositivos eran utilizados por los integrantes del esquema para enrolar a las personas y si bien no cuentan con una cantidad exacta, aún se habla de que al menos estarían marcando ahí más de 3.000 personas. También se incautaron planillas y otros elementos. Paralela a la denuncia estábamos haciendo también una auditoría interna y dentro de la auditoría interna el trabajo de investigación que se llevó a cabo resultó ser que Santa Cruz estaría implicado en el esquema de la venta de contratos del IPS. Y fue así que se recolectaron elementos de pruebas que le estarían vinculando a esta persona en este esquema de corrupción y bueno, como consecuencia de eso nosotros presentamos ese informe de la auditoría ante el Ministerio Público y solicitamos la imputación de esta persona. Esta persona se fue el sábado supuestamente a realizar la denuncia del robo de su teléfono a la comisaría y en ese momento quedó detenida porque el Ministerio Público ha librado su orden de detención el viernes. La verdad que no sabemos si es un solo esquema o son 2 grupos totalmente distintos. Nosotros siempre recibimos denuncias que en IPS se vendían contratos, nombramientos, recategorizaciones y que así también había un grupo que recibía el salario a través de una fundación o una ONG. 6 personas estaban imputadas, nosotros solicitamos la imputación de 9 personas más en total. Una de estas ya cayó. El Ministerio Público también así ha librado orden de detención en contra de varias personas y bueno, ahora esta semana vamos a esperar que vayan cayendo todas esas personas de las cuales el Ministerio Público ha librado su orden de detención porque son bastantes las órdenes de detención que libró el Ministerio Público el viernes. Ahora, doctor,
consultarte también si en esa auditoría, además de este funcionario que fue detenido, saltaron otros nombres más. Sí, y como consecuencia de eso nosotros ese resultado ya pusimos a disposición del Ministerio Público y como consecuencia de esa auditoría nosotros hemos solicitado la imputación de varias personas. Bueno, hasta aquí puntos de vista. Gracias a la gente, muchos comentarios con respecto a lo que es el testimonio de las estudiantes de FENADE que estuvieron hablando. Qué gusto da escuchar realmente a estudiantes con esa formación y esa convicción con respecto a los derechos que defienden. Cerramos por hoy el impulso en instantes nada más. Hasta mañana de nuestra parte.